Bien, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 8 dice así: En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de un espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Nosotros, el título de la prédica del día de hoy es que vivamos nuestra nueva vida, ¿sí? Que demos nuestra nueva identidad a la luz, que sea visible. Y nosotros, ya que somos llamados a vivir conforme a nuestra identidad, hay ciertas cosas, ciertos rasgos, hay cualidades, virtudes que nosotros como creyentes ahora en nuestra nueva vida, si hemos nacido de nuevo, debería de verse en nosotros, ¿sí? Tenemos una nueva identidad, somos hijos de Dios, somos seguidores de Cristo. Entonces, por ende, las Escrituras, Dios nos habla a través de su palabra y nos muestra, nos llama, nos dice cómo debería de lucir esa nueva vida. Si bien es verdad que hemos nacido de nuevo y ahora vivimos en el poder del Espíritu Santo, también es verdad que somos llamados a actuar, ¿verdad? A vivir, que implica intención y esfuerzo. La Biblia, por ejemplo, nos llama a ser sal y a hacer luz en medio de las tinieblas, por ejemplo, concerniente a la falta del conocimiento de Dios, concerniente a la falta del conocimiento del Evangelio. Nosotros tenemos que exponer esa luz del Evangelio, exponer la luz de Cristo y iluminar en esa oscuridad, no con nuestra luz, sino con la luz del Señor. Y pues nos llama a ser sal en este mundo. Y la sal a veces se usa para preservar algún producto, ¿verdad? Para sazonar. Y así debe de ser nuestra vida. Nuestra vida debe de llevar a otros a restringirse a sí mismos, concerniente a su vana manera de vivir. Debemos de ser sal y luz, pero también somos llamados a apartarnos del mundo. Somos llamados a ser santos, porque nuestro Padre es santo. Somos llamados a reflejar el carácter de Cristo. Esta es la manera de cómo el nuevo creyente vive su identidad, su nueva identidad, reflejando el carácter de Cristo. Pero no es solamente vivir de una manera, no es solamente hacer algo, no es solamente vestirnos del nuevo hombre, sino también despojarnos del viejo, como leímos en Efesios 4. Por ejemplo, hay preferencias, hay prioridades que nosotros ya no deberíamos de seguir, como aquellos que no tienen a Cristo, ¿verdad? Siguen. También la manera de cómo respondemos al sufrimiento no debería de ser la misma, ya que tenemos una esperanza real que impacta nuestras emociones, que impacta nuestra vida y que nos da una verdadera esperanza que se puede vivir en el ahora y que nos lleva a responder bien en medio de las dificultades. Nuestra manera de criar nuestros hijos no debería de ser la misma. La manera de cómo trabajamos, de cómo perseguimos nuestras metas no debería de ser la misma. No en todos los casos, pero en su mayoría. Nosotros hemos estado viendo a través de estos últimos capítulos que la intención del apóstol Pedro es ayudarnos a responder bien en este mundo, ayudarnos a responder bien en medio de las dificultades y ayudarnos a responder bien en medio de la persecución. Nosotros somos llamados a vivir en contra de la cultura, en ese aspecto. Pero es real y es verdad, es algo que no podemos negar, que nuestro pecado remanente nos lleva, nos empuja a responder mal con mal, a pagar con lo mismo como nos tratan. Si este me hace bien, yo le hago bien. Si me hace mal, le hago mal. Es lo que hay en nosotros. Es una realidad con la cual todos tenemos que vivir. Si a mí me bendicen, yo bendigo, pero si me habla mal o cualquier cosa, entonces le respondo de la misma manera. Eso está aquí adentro de nosotros. También es verdad que a causa de nuestro pecado tenemos la tendencia a volvernos egoístas, a solo enfocarnos en nosotros, a procurar solo nuestro bienestar, cuando pasamos por situaciones difíciles, a enfocarnos en nosotros también, en vez de ver, ¿verdad?, lo que Dios quizás está haciendo en nuestras vidas y enfocarnos también en el sufrimiento del otro. Eso es verdad. O sea, por un lado, el pecado que hay en nosotros
nos mancha, nos lleva nos quiere volver, ¿verdad? A que volvamos a dejarnos agarrar y como que sigamos el camino del pecado, pero en Cristo somos libres, ¿verdad? En Cristo tenemos el poder dado por el Espíritu Santo de decirle no solamente decirle no, sino también hacer la voluntad del Padre. Pero es verdad, pero en contraste a esta actitud pecaminosa, a estos deseos carnales que nosotros tenemos que combatir, hoy vamos a ver que el apóstol Pedro nos llama a hacer el bien, a buscar la paz, porque el Señor nos ha llamado para recibir bendición, porque el Señor está sobre los justos y esta es nuestra nueva identidad. Somos llamados a despojarnos de los deseos de la carne, porque ahora tenemos una nueva identidad. Ahora somos hijos de Dios y debemos de vivir como hijos de Dios. Entonces, ¿cómo se vive a la luz de nuestra nueva identidad? ¿Cómo y por qué debemos de hacerlo? Es algo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Primero vamos a estar tratando algunos aspectos de la nueva identidad en Cristo Jesús y luego vamos a ver las razones que el texto nos da, ¿sí? Y después de tratar varias esferas de la sociedad, como hemos estado estudiando, empezamos en el capítulo 2 con los que debemos de ser buenos ciudadanos y obedecer a nuestros gobiernos, debemos de ser buenos trabajadores y obedecer a nuestros jefes, debemos de ser buenas esposas, buenos esposos, ¿verdad? El apóstol Pedro, después de hablar de estas clasificaciones, se dirige a la iglesia. ¿Cómo la iglesia debe de ser buenos creyentes consigo mismos en el contexto de la congregación? Y entonces esto nos llama a cada uno de nosotros. Como les dije, habíamos estado viendo cosas para los trabajadores. Quizás alguno de ustedes no trabaja. Hemos visto cosas que el Dios, a través del apóstol Pedro, le habla a las mujeres. Quizás eso no nos habla a nosotros los hombres, pero hoy en día el apóstol Pedro nos va a dar un mensaje, un llamado a toda la iglesia, a cada creyente que está hoy aquí, a todo, sea hombre o mujer, libre o esclavo, para usar términos, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Se está enfocando en los hijos de Dios en general. Entonces, lo que vamos a ver hoy se aplica a nuestras vidas. Para ello me gustaría que volvamos a leer el versículo 8 en el capítulo 3 de Primera de Pedro, y dice así: en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Estas son algunas de las virtudes, ¿verdad?, que el nuevo creyente, de aquellos que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador, deberían de manifestar. Aquellos que han aceptado que son pecadores, aquellos que han nacido de nuevo, deberían de evidenciar estas cualidades en el contexto de la iglesia y naturalmente en todos los contextos, pero pues nos estamos enfocando ahora mismo con los hermanos. Esta es nuestra nueva identidad y son solo algunas características. Si podríamos decirlo, es parte del carácter de Cristo, lo que vamos a ver hoy aquí. Y lo primero que dice el texto es que seamos todos de un mismo sentir. Y siempre que veamos la palabra todos, o se refiere, como les había dicho, a la iglesia, a cada uno de nosotros. Estamos hablando del contexto de la iglesia. Entonces, cuando habla de un mismo sentir, es que vivamos en armonía. Que vivamos en armonía a pesar de algunas diferencias que tenemos. Tenemos que hacer todo lo necesario, todo lo que debemos de hacer para guardar la unidad en nosotros. Esto no significa que, como a mí me gusta el azul, a ustedes les tenga que gustar el azul. No significa eso. Todos, ¿verdad?, tenemos la libertad de elegir ahí, pero que las diferencias, no nos lleven a la división. Tenemos que guardar la unidad de la fe. Tenemos que guardar la unidad por amor hacia los hermanos. Si llegase a haber un problema, a haber algún tipo de inconveniente, que eso no nos lleve inmediatamente a no hablarnos más. Debemos de ser intencionales en guardar la unidad. En otros textos la Escritura nos enseña que en Cristo somos uno, que en Él hemos sido bautizados todos en un mismo espíritu. Así que en Cristo somos un cuerpo, somos una iglesia, somos una familia. La unidad ya está ahí. Pero al mismo tiempo, la Biblia nos llama a guardar la unidad. La Biblia nos llama a ser intencionales y esforzarnos para que esa unidad sea preservada en el cuerpo de Dios. La segunda característica que vemos es ser compasivos. Y esto es tener una conmoción, un sentimiento, ¿verdad?, hacia el otro cuando sufre. Si somos creyentes, si hemos nacido de nuevo,
y amamos a nuestros hermanos, y es verdad que somos uno, ¿verdad? Con todos los hermanos en Cristo Jesús, deberíamos de compadecernos con los demás cuando están sufriendo. Y aquí se extiende también a otros, no solamente a los hermanos de la fe, pero debería de haber en nosotros un sentido de compasión cuando veamos a un hermano que está enfermo, un hermano que la está pasando mal. Nosotros somos llamados a reflejar el carácter de Cristo y a compadecernos con ellos. Si están sufriendo, sufrir con ellos. Si están gozosos, gozarnos con ellos, ¿verdad? Otra característica, otra cualidad, otra virtud que el apóstol Pedro nos llama también es a ser fraternales. Y en otras versiones, la traducción incluye la palabra amándose fraternalmente o amándose como hermanos. Y esto lo que nos recuerda es que somos una familia, hermanos. Nosotros hemos sido bautizados, ¿verdad? En Cristo Jesús, en el mismo Espíritu. Ahora venimos a ser adoptados por el Señor y somos parte de su familia, y como su familia debemos también de amarnos los unos a los otros. Entonces, aquí hay algunas preguntas que surgen. ¿Están amándose ustedes como hermanos? ¿Están sintiendo compasión por el otro? Son preguntas que nosotros, cada vez que somos confrontados con la palabra de Dios, deberíamos de hacer para examinarnos. Un siguiente aspecto es ser misericordiosos. O sea, la bondad interna del ser humano, la estamos llevando a expresión. Somos bondadosos, no pagar mal por mal. Hay en nosotros esa cualidad, esa virtud. O cada vez que te hablan mal, tienes unas ganas de hablarle mal. Y cada vez que no te hablan, tú no le hablas. Si no te saluda, tú no le saludas. Tenemos que ser conscientes de que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, pero también tenemos que vivir conforme al llamado que se nos ha dado. Tenemos que ser intencionales y procurar reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida. Es nuestra nueva identidad, y de ahí surge también el poder, ¿verdad?, que Dios nos ha dado. Ahora somos creyentes, hemos sido liberados y tenemos fuerza, tenemos poder para poder cumplir con estas cosas y poder amar sacrificialmente a los demás. El último aspecto que nos dice el texto es de espíritu humilde. Una persona modesta, sumisa, no altivo, manso, no débil, humilde, no estimarse más que los demás, no procurar estar por encima de los otros o estar hablando siempre de sí mismo, sino más bien preocuparse por el otro. Estar más interesado en el bienestar de tu hermano que en el tuyo mismo. Venir a la iglesia y tener el deseo de servir a los demás y no de ser servido. De espíritu humilde. ¿Hay humildad en ti, mi querido hermano? Estas virtudes, como les decía, reflejan el carácter de Cristo, pero también deberían de ser la gloria de la iglesia de Cristo. Las personas cuando nos vean deberían de poder ver estas cualidades y decir, wow, estas personas, aunque quizás se diferencian en edades, se diferencian en contextos, se aman con un amor sincero, un amor que todo lo sufre, que todo lo puede. Mientras más vivamos conforme a estas verdades, más vamos a experimentar la bendición de Dios en la iglesia, hermanos. Somos llamados a ser un cuerpo unido en amor para perseverar en este mundo. Nos necesitamos. Mientras más podamos vivir de esta manera, más vamos a ser bendecidos. Y no estoy hablando de bendición monetaria, estoy hablando de diferentes bendiciones. El simple hecho de poder pasar a través de una situación difícil con hermanos que están ahí y te apoyan, eso es una bendición. Es una bendición poder saber que no estamos solos en este mundo, que no estamos solamente nosotros siendo perseguidos, que no solamente nosotros vemos esto mal y nos dolemos, sino que estamos conjuntos. Venir aquí a adorar al Señor juntos no es lo mismo que estar en casa y adorando al Señor. Cuando la iglesia se une para adorar a Cristo, no es lo mismo cuando estamos en casa, hermanos. Es una bendición poder adorar con ustedes juntamente a nuestro Señor y Salvador. Y es un privilegio también hoy en día, no en todos los países se puede. Estas virtudes, estas evidencias, estas cualidades que hemos estado viendo son parte, ¿verdad? Son lo que refleja nuestra nueva identidad. Hemos nacido de nuevo, debería de ser visible. Y si es verdad que hemos sido elegidos, si es verdad que el Señor nos ha llamado, ¿verdad?, a nacer de nuevo, si es verdad que el Señor Jesucristo murió por nosotros y nosotros lo confesamos, si es verdad que Él murió al tercer día, si es verdad que el Espíritu Santo mora dentro de ti, estas cualidades deberían de estar presentes. Entonces, ¿puedes ver tú esta identidad en ti?
¿Estás viendo este carácter de Cristo siendo moldeado en ti? Porque no estoy diciendo que todos cumplamos, ¿verdad?, al pie de la letra con todas estas características y que las llevemos a la perfección. No, no podemos. Aún hay pecado en nosotros. No somos perfectos, no somos Cristo. Pero deberíamos de buscar, deberíamos de anhelar, deberíamos de querer ser como Cristo, querer cumplir con nuestro llamado y poder ser sal y luz en este mundo. Entonces aquí hay una pregunta, querido hermano. ¿Puedes ver esta identidad en ti? ¿Hay un reflejo de Cristo en tu vida? ¿En el contexto de la iglesia? ¿Estás siendo humilde? ¿Estás siendo servicial? ¿Misericordioso para con tus hermanos? El llamado de hoy es a hacer lo bueno y a buscar la paz. Así que veamos cómo lo vamos a hacer y cuáles son las razones, ¿verdad?, que el apóstol Pedro nos da. En el versículo 9 leemos el resultado de vivir nuestra nueva identidad. Vimos las cualidades, ahora vamos a ver qué es lo que surge de ahí, si es que estamos viviendo una nueva identidad. Versículo 9 dice, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. Este es el resultado de vivir nuestra nueva identidad. Si nosotros vivimos conforme al carácter de Cristo, si nosotros vivimos reflejando el amor de Cristo, no vamos a devolver mal por mal. No vamos a estar devolviendo insulto por insulto. Si el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros, la respuesta de Cristo será también el resultado de nosotros. Y nosotros estudiamos en sermones pasados que el Señor fue golpeado, ¿verdad? Pero Él nunca mintió, Él nunca pecó, Él no insultó cuando fue insultado. Y es ahí lo que el Señor está haciendo en nosotros, procurando, moldeando nuestro carácter a su imagen. Nuestro Dios no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Yo no sé qué grado de madurez tú tengas ahora mismo, querido hermano. No sé qué grado de espiritualidad, dirían otros, o cómo tú te ves delante del Señor. ¿Cuál es el grado de pecaminosidad que tú crees que tienes, verdad? No sé en dónde tú estás en este caminar con el Señor, pero la realidad es que el Señor no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Por naturaleza somos pecadores. Por naturaleza merecemos la ira de Dios. Ser castigados por aquello que hemos estado constantemente haciendo, en contra de su voluntad, yendo en contra de lo que el Señor nos ha mandado. Por naturaleza. Y Él no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Y Él está en todo su derecho de hacer valer la justicia como un Dios justo y santo y castigar el pecado que hemos estado cometiendo. Pero el Señor no nos ha pagado conforme a nuestras obras. El Señor ha enviado a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, a cargar con nuestros pecados. El Señor, en vez de pagarnos con justicia, nos ha pagado con gracia y misericordia. Ahí también nosotros debemos encontrar una fuente de poder, recordando lo que el Señor hizo por nosotros para así nosotros también obrar hacia los demás. Si Dios no nos pagó conforme a nuestras obras y prefirió bendecirnos, dándonos gracia, salvándonos de nuestros pecados, dándonos la vida eterna de manera que no la merecemos, nosotros deberíamos también de sentir eso, de llevarlo a la acción, porque quizás no lo sientas en el momento, pero somos llamados a reflejar el carácter de Cristo. Y si Él se sacrificó a sí mismo para salvarnos, nosotros deberíamos de sacrificarnos para bendecir a los demás con nuestra vida. Así que debemos de seguir su ejemplo. También para esto Él vino, ¿verdad? Y nos dejó el ejemplo de cómo sufrir bien yendo a la cruz. Así que nosotros debemos de seguir este ejemplo y bendecir a los demás. No solamente a los hermanos en la fe, no solamente a nuestros familiares, sino a todos los demás, aun aquellos a los que nos maldicen. Eso lo vimos en los estudios pasados. ¿Debemos de sujetarnos a los jefes? Sí, pero también a los malos. ¿Debemos de sujetarnos a los gobiernos? Sí, pero también a aquellos que quizás sean corruptos en algún aspecto y que no cumplan con el rol que deben de cumplir. De la misma manera, debemos de bendecir a todos, aun aquellos a los que nos maldicen. A partir del versículo 10, del 10 al 12, para ser un poco más claros, el apóstol Pedro vuelve y nuevamente cita el Antiguo Testamento, específicamente el Salmo 34, y lo hace para reforzar su enseñanza, o para fundamentarla, mejor dicho,
Hay algunos eruditos que dicen que los primeros versículos del 8 al 9, lo que hemos visto, las cualidades, ¿verdad? Esas características, son una exposición de estos dos versículos. O sea que el apóstol Pedro, como un buen pastor, un buen maestro, tomaba las escrituras y se las exponía a los creyentes en aquel entonces. Es lo mismo que intentamos nosotros de hacer por la gracia de Dios. Tomar las escrituras y exponer lo que dice la Biblia para hacer que sea aplicado a nuestras vidas. Lo he dicho varias veces, es algo que el apóstol Pedro recurre con frecuencia. Citar las escrituras del Antiguo Testamento para poder convalidar su mensaje. No es algo que él está diciendo porque quiso, o porque quiere, o porque tiene el sentir. No, es porque la palabra de Dios lo dice. Y la palabra de Dios tiene autoridad en nuestras vidas. Por la palabra de Dios es que nosotros conocemos a Dios, conocemos el Evangelio y conocemos lo que el Señor quiere para nuestras vidas, para bendecirnos. El versículo 10 dice así: porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Hay una versión un poco más contemporánea, un poco más, por decirlo de una manera fácil de entender, que dice este mismo versículo, pero lo traduce de otra manera. Dice: porque como dice la Biblia, los que de todo corazón desean vivir y ser felices, deben cuidarse de no mentir y de no hablar mal de otros. Debemos de refrenar nuestros labios. Y esto aquí está en mandatos, y esto es un mandato. No debemos de hablar mal de los demás y no debemos de mentir, si es que queremos vivir una buena vida y ser felices. Claro que vivir una buena vida y ser felices no implica que no vamos a sufrir. El sufrimiento es parte de este mundo, ¿sí? Las injusticias son parte de este mundo. Nosotros no vamos a eliminar esa realidad, pero lo que dice es que si quitamos de nosotros el estar mintiendo, el estar hablando mal de los demás, nos va a ir mejor. Vamos a poder ser felices, vamos a sentir gozo, el gozo verdadero que proviene del Señor. Así que debemos de refrenar nuestros labios, no hablar mal, no mentir. Y yo creo que esto está de más decirlo, ¿verdad? Quizás en algunos áreas, hermano, yo ya sé que no debemos de estar mintiendo, pero aún así, el creyente también es tentado a estar mintiendo. Es una tentación, y quizás en el trabajo. Pero aún también ahí se aplica que no debemos de mentir, no debemos de engañar, y menos a los hermanos en la fe. ¿Cómo le vas a mentir a un hermano? ¿Cómo vas a hablar mal de tu hermano? El Señor Jesús ha dado su sangre por tu hermano, por tu hermana. ¿Cómo vas a estar hablando mal de ellos? Para un poquito entender, ¿verdad? Esto, estoy seguro que usted no hablaría nunca mal de su madre, ¿verdad? Nosotros los latinos tenemos a nuestra mamá bien alto. Jamás hablaría yo mal de mi mamá. Pues jamás deberíamos de hablar mal de algún hermano, de alguna hermana en Cristo Jesús. Y menos mentir acerca de ella, con intenciones de hacerle daño, ni tampoco con intenciones de ganar algo, ni de la hermana, ni del hermano, ni de otro. Esto no debería de verse en la vida de la iglesia. El apóstol Pedro nos ha enseñado cómo el creyente debe de conducirse en el trabajo, en el gobierno, ¿verdad? En el matrimonio, pero bueno, ahora nos está hablando ahora aquí en la iglesia, cómo debemos de conducirnos, no mintiendo, no hablando mal, no engañando a los hermanos. ¿Qué razones debería de haber en nosotros para poder o para querer, desear engañar a algún hermano? No solamente somos llamados a refrenar nuestra lengua, sino también a apartarnos de hacer el mal y hacer el bien. En Efesios capítulo 4, estuvimos leyendo con el pastor, se habló un poco acerca de eso. Despojarnos del viejo hombre, revestirnos del nuevo hombre. No es suficiente dejar de hacer algo. También hay que hacer algo. No es suficiente dejar de hacer el mal. Hay que hacer el bien. No es suficiente dejar de mentir. También tenemos que hablar la verdad. No decir nada no está en opción. A veces hay que callar, ¿sí? A veces es sabio no decir nada. No hay que decir todo lo que pasa por nuestras mentes. Eso no es sabio, no es prudente. No es madurez que tú digas todo lo que está en tu mente, no. Pero no es solamente dejar de hacer algo, hay que hacer algo también. No es solamente despojarnos, sino que tenemos que revestirnos del nuevo hombre. Leamos el versículo 11.
apártese del mal y haga el bien. Estos dos verbos están nuevamente, hermanos, es un mandato. No es, bueno, si estás cansado, no pasa nada. Cuando tú quieras, haz el bien. Si te va bien, haz el bien. Si no, no pasa nada. No importa que de vez en cuando no decidas, no, está bien, tranquilo, te comprendo. No, dice, apártate del mal y haz el bien. ¿Estás bien o mal? Estés frío o caliente, en cualquier situación, debemos de hacer el bien y apartarnos del mal. Está bien que decidamos apartarnos de algunos pecados, pero tenemos que también hacer la voluntad de Dios. Está bien, por ejemplo, que dejemos de hablar mal de alguien, que ya no sea esa una actitud en ti, ¿verdad? El Señor te ha salvado, el Señor te ha dado una nueva vida, el Señor mora dentro de ti, estás constantemente alabando al Señor, estás hablando bien de los demás. ¡Qué bueno! Así debería de ser. Pero no es solamente dejar de hablar mal, es también hablar bien de los demás. Sí hay que hacerlo, ¿verdad? Tampoco vamos ahora innecesariamente, pero a lo que se refiere es que tenemos que hacer algo. Aquí hay una intención. Siempre que vemos mandatos, demanda de nosotros una respuesta. No podemos quedarnos sentados y decir amén, salir de aquí y no hacer nada. Solamente evitar no caer en pecado, evitar las situaciones incómodas. Amén. Debemos de evitar las situaciones incómodas y debemos apartarnos del pecado. Pero también debemos de alabar a Dios, debemos de leer las Escrituras y demás. Tenemos que despojarnos, pero también tenemos que revestirnos. Ya no gritas como antes. Amén. Pero eso no significa que ahora guardes silencio solamente. Hay palabras, hay veces en nuestras relaciones, sea con nuestros hijos o con otros, donde en vez de gritar, ¿verdad? En vez de quedarse callado, uno puede decir gracias, tienes razón. No es que no, yo en verdad tenía ganas de gritarle y no dije nada. Amén, qué bueno que te refrenaste. Pero hubiese podido haberle pedido perdón. Hubiese podido haberle dicho lo bueno que lo hizo. O gracias por haberme enseñado mi falta. Somos muy tardos para hacer ese tipo de cosas. Nos falta mucha humildad a veces. Nos señalan una falta y lo primero que hacemos es excusarnos. Podríamos dar las gracias también. Está bien que no le gritemos, ¿verdad? O que no le jalemos del pelo, pero darle las gracias también está ahí, implícito. No solamente apartémonos de mal, sino hagamos el bien también. Si te tratan de manera injusta en el trabajo, quizás aquí tenemos regulado, ¿verdad? Que es media hora de trabajo, media hora de pausa, disculpen, en el trabajo. Quizás 1 o 2 días no puedes tomar tu pausa. Bueno, ayer no tomé mi pausa y yo me voy media hora antes. No, tienes que hacer tu trabajo. No trates la injusticia con injusticia. Si no se te dio tu pausa, está mal, tienes razón. Pero sigue haciendo el bien, sigue trabajando bien, esfuérzate. Da lo mejor de ti. Acuérdense que hemos visto que el trabajo es un servicio a Dios, que hacemos en todo sitio. Trabajo en casa, trabajo en la escuela incluso. Todo lo que hacemos es delante de Dios y es para Él. Entonces debemos de siempre dar el 100%. Entonces si te tratan mal, está bien que no le trates mal, está bien que no le pagues con la misma moneda, está bien que no le grites, que no seas injusto, pero entonces intenta de hacer algo para bendecirlo. Intenta de, por ejemplo, en el trabajo, si te trataron de manera injusta, trabaja un poco mejor. La vida del creyente, hermanos, es gozosa. Es una vida que parte, ¿verdad?, de el amor de Dios y que nos lleva a amar a otros. Es una vida que parte del gozo de Dios y que nos lleva a gozarnos en esta vida. Pero también es una vida que nos llama a esforzarnos y que a veces nos demanda negarnos a nosotros mismos por el bien del otro, a sacrificarnos a nosotros para bendecir al otro. Y eso implica a veces que tenemos que hacer cosas que no nos gustan hacer, porque todavía hay pecado en nosotros. Quizás en nuestra mente desearíamos sacrificarnos por todos. La realidad es que a veces no queremos. Tenemos que negar eso. No solamente bendigamos a las personas, no seamos solamente benévolos a los demás cuando hay un sentimiento en nosotros. Si esperamos que haya un sentimiento y si pasamos 3 meses o 2 años sin sentir, bendecir a alguien, ¿no vamos a bendecir a nadie? Así no es, hermanos.
Apartémonos del mal, pero revistámonos. Para aclarar un poco esto, las Escrituras nos dan un ejemplo, lo leímos antes en Efesios capítulo 4, versículo 28, dice, el que roba, no robe más. Punto. No, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ahí está un ejemplo. Si usted robaba antes, deje de robar, pero no solo deje de robar, sino ahora trabaje y haga el bien. Y esto se aplica a todas las áreas de nuestras vidas, donde debemos de alejarnos de algo que estamos haciendo o que estábamos haciendo. Bueno, la neutralidad no es la opción, es hacer el bien. Debemos de apartarnos del mal y hacer el bien. Debemos de hacer el bien a los hermanos en la fe, debemos de hacer el bien a los demás, a las personas, a todos. Y esto implica que debemos de dejar de hacer el mal, dejar de mentir, ¿verdad? Debemos de cambiar nuestra manera de hablar a veces. A veces somos muy orgullosos en la manera que hablamos acerca de otros, acerca de sus faltas. Eso implica todo eso. Pero también debemos de buscar la paz. No solamente dejar de hacer el mal, es también buscar la paz. Nuestra nueva identidad se muestra buscando la paz, siendo personas que procuran la paz. Y esto es algo que lo enseñaba nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 9. Dice así, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y esto no es solamente una enseñanza que nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, enseñó en su momento que estaba aquí, sino también es algo que los apóstoles seguían enseñando. Romanos capítulo 12, versículo 18 dice así, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué significa buscar la paz? ¿Ser humildes? ¿Pedir perdón? ¿No enfocarnos en lo que nos divide, sino más bien en lo que nos une? ¿No responder de la misma manera? ¿No darle importancia si fue esa persona que empezó y no fui yo? Él me dijo esto. Él. Primero él. No. Demos nosotros el primer paso. Fuimos nosotros los que ofendimos a Dios. Fuimos nosotros los que pecamos contra Dios. Pero fue Él el que vino a reconciliarse con nosotros. Fue Él el que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Dios no esperó en el cielo a que nosotros hiciéramos algo. No, Él vino y dio su vida por nosotros en Cristo Jesús. Dios nos reconcilió. Y así como Dios es el que busca el bienestar de los demás, siendo Él el ofendido, nosotros también. ¿Te hablaron mal? Perdónelo. No espere que venga a pedirte perdón. Perdónelo. Sí, te tiene que perdonar, es verdad. Pero vaya y perdónelo. Se está discutiendo. Sea usted el primero que da el paso para la reconciliación. Busquemos la paz. Reflejemos el carácter de Cristo. No importa si el otro empezó y te hirió. O él empezó el conflicto entre ustedes. Tampoco importa, el hermano llegó, no me saludó, ya yo no lo saludo más. No, vaya y salúdelo. No, tengo 3 días en la iglesia, no me escribió, no me llamó, no lo voy a llamar. Hasta que no me llame, yo no lo llamo. No, llámalo. No sabemos por qué a veces no nos llaman o no nos saludan. Quizás alguien entra, está en su mente en otra cosa, no lo vio, usted está ahí saludando, ¿verdad? Emocionado, no te vio y te ignoró. Quizás no fue sin querer. Pero sea que sea así o no, seamos nosotros personas que busquemos la paz. Recordemos quiénes somos. Tenemos que vivir nuestra nueva identidad. Tenemos que vivir nuestra nueva identidad. Hemos sido liberados del pecado. Nuestro Dios envió a Jesucristo a morir por nosotros. Dios, el creador de todas las cosas, se hizo hombre, se humilló, se hizo siervo, fue a la cruz cargando con nuestros pecados. Fue a la cruz, hermanos. Él no vino aquí a reinar.
Él fue a la cruz como un hombre y sufrió todos los sufrimientos posibles y encima de cargó con nuestros pecados, con nuestras vilezas y recibió la ira de Dios por ellos. Pero Él resucitó al tercer día. Para la gloria de Dios, nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día y Él está ahí arriba con el Padre y regresará también. El Señor nos ha dado la fuerza, el poder, nos ha capacitado en Cristo Jesús de poder vivir nuestra nueva vida. Él nos ha dado una nueva identidad, pero también nos ha dado la fuerza. Él nos ha adoptado. Ahora somos sus hijos y como sus hijos, vivamos como Él. Él es santo, seamos nosotros santos. Él es misericordioso, seamos misericordiosos. Él es reconciliador, Él busca la reconciliación con los demás. Hagamos lo mismo también. Él es bondadoso, Él es grande. Seamos bondadosos también. No tomemos en cuenta la falta de los demás. Esforcémonos, iglesia, esforcémonos a ser como Cristo. Cueste lo que nos cueste. No se trata de nosotros, se trata de Cristo, hermanos. Estamos aquí para reflejarle a Él, para que los demás que nos rodean puedan verle a Él en nosotros y puedan disgustar del Evangelio, de ese buen mensaje que nosotros debemos de estar impartiendo a los demás, que puedan disgustar de la salvación que el Señor vino a darnos a nosotros por pura gracia, por amor, porque el Señor está en todo su derecho de castigar el pecado, porque es justo, es el Creador, nos ha dado la vida, pero Él nos ha dado también la salvación. Y la salvación es por fe. Usted no tiene que estar esforzándose para ganar, procurando trabajar para conseguir dinero. No, es por fe. Debemos de arrepentirnos de nuestros pecados y ir a Él confiados de que su obra es suficiente, de que su salvación es nuestra si la aceptamos por fe. Luego ya tenemos una nueva vida, empezamos a vivir de manera diferente porque el Señor nos ha dado poder, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Venga Cristo. Es lo que necesitamos hacer es creer en el Señor Jesucristo y arrepentirnos de nuestros pecados. Todo lo demás ya hablemos después de eso. Pero primero recibamos el mensaje de Dios por fe. Arrepintiéndonos de nuestros pecados, reconociendo que Jesucristo es Dios y que solamente en Él hay salvación. El texto nos da dos razones, ¿verdad? Una en el versículo 9, una en el versículo 12. Dos razones por las cuales nosotros podríamos motivarnos a vivir nuestra nueva identidad. Ya les he dicho, en Cristo somos uno, ¿verdad? El Evangelio, el haber sido perdonados por Dios, el haber recibido la adopción, ¿verdad? La reconciliación, eso ya es motivación suficiente. Pero Dios en su bondad nos da dos razones más también para que nosotros nos motivemos a hacer el bien, que nos motivemos a apartarnos del mal y hacerle el bien a los hermanos en Cristo, para poder ser una comunidad que impacte su entorno. En el versículo 9 dice así la palabra de Dios: no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Somos herederos, somos coherederos con Cristo. Heredamos la vida eterna. Hermanos, quizás nosotros no venimos, ¿verdad?, de un contexto así como adinerado y quizás nunca vayamos a heredar millones y trillones. Somos coherederos con Cristo. Nuestra herencia es inmensurable, es incontable, no la podemos palpar, no hay palabras que la expresen en su totalidad. Somos coherederos con Cristo. A nosotros se nos va a ser otorgado todo lo que le pertenece a Cristo por gracia. Se nos ha dado nueva vida aquí, se nos ha dado gozo, se nos ha dado la palabra de Dios, la comunión con el Espíritu Santo. Podemos relacionarnos con Dios como un Padre. Son partes de esta herencia que hemos recibido, pero el texto se refiere a la herencia final que hemos estado estudiando, a la resurrección de los muertos, a la vida eterna, al estado donde estemos con nuestro Padre por toda la eternidad, donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá pecado. Hermanos, somos herederos de eso. Al ser herederos significa que no hemos hecho nada para ganarlo. La herencia se da. A ustedes, si han llegado a heredar algo, se les ha dado porque son hijos. Entonces no han hecho nada. Hasta a los hijos malos se le da su herencia, si deciden dársela, ¿verdad? Dios nos ha hecho coherederos con Cristo, a pesar de ser lo que somos, hermanos, a pesar de fallarle tantas veces a nuestro Padre.
no solamente cuando estábamos fuera de Cristo, sino también hoy en día en Cristo. A pesar de ser lo que somos, el Señor nos ha hecho sus herederos. Hemos sido llamados para heredar la vida eterna. Esto es algo que debería de motivarnos a bendecir a los demás, a recordar nuestra herencia, a recordar nuestra salvación, recordar lo que viene para nosotros, debería de motivarnos a bendecir a los otros. Si ya nosotros lo tenemos todo, ¿por qué no entregarnos aquí para el beneficio de los demás? Tengo una cita del señor Warren Wiersbe, creo que se dice así. Dice, siempre debemos recordar nuestro llamamiento como creyentes, porque esto nos ayudará a amar a nuestros enemigos y hacerles bien aunque nos traten mal. Somos llamados a heredar una bendición. Las persecuciones que sufrimos en la tierra solo añaden a nuestra herencia bendita de gloria en el cielo un día. Pero también heredamos una bendición ahora, cuando tratamos a nuestros enemigos con amor y misericordia. Al bendecirlos a ellos, nosotros mismos recibimos una bendición. La persecución puede ser un tiempo de enriquecimiento espiritual para el creyente. Los santos y los mártires en la historia del cristianismo dan testimonio de este hecho. ¿Qué significa eso, hermanos? Que esta vida, que a veces nos parece dolorosa, difícil, llena de dificultades, hermanos, es una bendición para nosotros, para el creyente, porque Dios es soberano y todo lo que nos ocurre aquí y ahora es para nuestro bienestar, es para nuestro bien, es para nuestra edificación. Podemos ser bendecidos aquí y ahora si nos sacrificamos por los demás. No significa que esta sea la motivación primaria para hacer las cosas y solamente busquemos nuestro beneficio propio. No, hermanos, no. Si hacemos todas estas cosas es por la gracia de Dios. Es porque Él nos ha salvado que siquiera sentimos hacerle algún bien a alguien, de manera que a nosotros no nos afecte. Pero el Señor también nos ha bendecido aquí y ahora, a través del sufrimiento. Hay muchas personas dicen, bueno, lo están persiguiendo, esto se acaba pronto. No, el Señor ha usado las persecuciones para hacer florecer a la iglesia, las dificultades. En este tiempo de pandemia, de seguro que mucha dificultad y lo que ustedes quieran, hermanos, pero esta iglesia se ha fundado en medio de la pandemia, para la gloria de Dios. Y seguro así muchas otras más. Estamos aquí por la gracia de Dios y vamos a seguir estando aquí por la gracia de Dios. Se ponga difícil o no se ponga difícil, porque es Dios quien está obrando en nosotros. Es Dios quien está buscando bendecir a su iglesia y bendecir al mundo por medio de su iglesia, por medio de su palabra. Pero también hay una segunda razón que nos da el texto. Debemos de vivir nuestra nueva identidad porque el Señor está con los justos. Versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Así que la segunda razón es que el Señor está con nosotros. El Señor está con los justos. Y me gustaría aclarar un poquito eso de los justos, porque quizás se pueda malinterpretar. Yo soy justo, ¿verdad? Yo me la gané yo. El Señor está conmigo porque yo soy bueno y porque yo he hecho esto, he hecho aquello, he hecho lo otro. No es de esa manera que se dice justo. Somos justos, la iglesia es llamada justo porque hemos sido cubiertos con la sangre de Cristo, porque su justicia es nuestra por fe. Así como el Señor tomó nuestro pecado al ir a la cruz, Él nos ha imputado su justicia. Es en ese aspecto que somos justos, somos santos, somos hijos de Dios, pero es por gracia. Que el hecho de que nos llamemos justos y santos no se nos suba a la cabeza, hermanos, y empecemos a tener vidas de santurrones, ¿verdad? Como dicen por ahí, creyéndonos las mejor que los demás. Ay, mira hace esto. Yo no lo haría. Está bien que no lo harías, pero es por la gracia de Dios que no lo harías. No porque eres mejor, no porque eres santo, estás por encima de los demás, no. Somos justos por la gracia de Dios. No somos justos por nosotros mismos, sino por su bondad, es por su obra, es la cruz de Dios que nos ha hecho justos a nosotros. Es la justicia de Dios que ahora es nuestra justicia por fe. Es por eso que el texto nos llama justos, ¿sí? Pero ¿qué más dice el texto? El texto dice que el Señor está
atentos a sus oraciones. El texto dice que Él está sobre los justos. ¿Qué significa esto? Que el Señor nos cuida. El Señor nos está protegiendo, nos está guardando. Está atento, le interesa nuestra vida. A veces nos sentimos olvidados, a veces nos sentimos como que no le interesamos a nadie. En medio de la dificultad no vemos bien, no realizamos bien, no pensamos bien, todo está oscuro, nos sentimos solos, pero Dios está ahí. Dios está procurando nuestro bienestar en todo momento. El Señor está obrando en nuestras vidas a través de las circunstancias difíciles, por medio de personas. El Señor está con nosotros. Está por nosotros. No todo el mundo tiene a un Dios soberano que controla todas las cosas a su favor, hermanos. Es Dios que creó los cielos y la tierra. Está todos los días, a todas horas, procurando tu bienestar, para la alabanza de su nombre, para la bendición de la iglesia y también para tu propia bendición. El Señor está ahí obrando por nosotros, cuidándonos y protegiéndonos, hermanos. Esto debería de ser un gozo para nosotros de llevarnos a sacrificarlo todo para el Señor. A sacrificarlo todo para aquellos que también han recibido la misma gracia que hemos recibido nosotros. Para nuestros hermanos en Cristo Jesús. Si el Señor está en todo momento intentando de hacer toda la cosa para nuestro bienestar, si nosotros debemos de reflejar a Cristo, deberíamos también de estar en todo momento intentando de reflejar esta actitud y hacer todo lo posible en nuestras manos para bendecir a nuestros hermanos y bendecir a los demás también. Esta es la segunda razón que nos da el texto. Así que, hermanos, Dios nos ha llamado a heredar bendición. Dios también nos ha llamado a vivir nuestra identidad. Pero por eso mismo debemos de bendecir a los demás, empezando por nuestras familias, ¿verdad? Por nuestra esposa, esposo, nuestros hijos, por nuestros hermanos en Cristo Jesús, de la iglesia, de las otras iglesias, ¿verdad? Por el entorno de trabajo, los amigos. Esto se expande, hermanos. El texto que estamos tratando hoy habla acerca de las relaciones en la congregación, pero también se aplica luego a los demás, porque hay que incluso amar y bendecir a los enemigos. Yo sé que aquí no tenemos enemigos, pero es un extremo. Nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo, de escuela, familiares que no nos llaman, tenemos que bendecirlos a todos. Así que hagamos el bien y busquemos la paz, primeramente para los de la casa de Dios y también para todos los demás, aun a los que nos persiguen. Y antes de terminar, hermanos, en el texto hay una advertencia final que no puedo pasar por alto. Es una advertencia que la voy a aplicar a dos situaciones, a dos personas. Aquel que ha nacido de nuevo y aquel que todavía no ha nacido de nuevo. Aquel que es creyente porque el Señor le ha dado, ¿verdad?, la fe y cree y ahora tiene una nueva identidad, pero también una advertencia para aquellos que no creen. Y está en el versículo 12, dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. La segunda parte dice: pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Dice que el rostro del Señor está contra de los que hacen el mal. Dios no es neutral con nadie, hermanos. Dios o está a tu favor o está en tu contra. O tú estás con Cristo o estás en su contra. No hay terreno neutral en este modo de ver las cosas, de ver la realidad. Dios no es indiferente a nuestras vidas, sea que estemos en Cristo o no. A Dios le importa lo que nosotros hacemos. Dios está atento. Él lo ve todo, Dios es omnisciente, no hay nada que esté fuera de la presencia de Dios. Así que si tú no estás en Cristo, si todavía no te has arrepentido de tus pecados, si todavía no has abrazado el mensaje de Jesucristo, Dios está en contra tuya. No es solamente que, bueno, yo no soy hijo de Dios, no, Dios y tú están en enemistad. Y para esto no debes de sentirlo. Si no lo sientes así, la Biblia no dice que tú tienes que sentirlo, no. Si Dios no está a tu favor, o sea, si no eres una persona justa que el Señor ha impartido su justicia, si el Señor no te ha salvado, si tú no te has arrepentido, si tú no crees en nuestro Señor Jesucristo con una fe viva, el Señor está en tu contra. Tener a Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra, en su contra, es algo grave. No hay nada que se le escape a la vista de Dios.
Todo lo que hemos hecho, lo que hemos pensado está delante del Señor. Nuestros pensamientos más íntimos, que no se lo hemos contado a nadie, están delante del Señor como un libro. Y el Señor los conoce todos. Y el Señor los va a juzgar. Dios no es imparcial. Así que si todavía no estás en Cristo, por favor no creas que Dios es indiferente a tu vida. Dios está ahí. Pero ese mismo Dios santo y justo que va a juzgar al mundo por sus pecados, es el mismo Dios que se hizo hombre y vino a morir en una cruz. Es el mismo Dios que envió a su Hijo Jesucristo a cargar con tus pecados, a recibir ese castigo que mereces en la cruz. Es ese mismo Dios que se hizo hombre y resucitó al tercer día. Solo para nosotros. Dios no necesitaba venir aquí y morir por nadie. Él no necesitaba enviar a su Hijo para salvar a nadie. Dios ya es bienaventurado, Dios ya es feliz en sí mismo. Él no nos necesita a nosotros, pero lo hizo por amor de nosotros. Así que en vez de esperar a estar delante de Dios y recibir justicia, recibamos ahora su gracia y vengamos en arrepentimiento y fe, confiando que lo que Él hizo es suficiente para salvarnos. Y solamente así hay salvación para nosotros. Es la única manera. Esa es la advertencia que tengo para aquel que está en contra de Dios. Por favor, recuérdenlo. No están tibios, no es que están ahí, bueno, no pasa nada, no. O estás a favor o estás en contra. Y para aquellos que, por la gracia y misericordia de Dios, ya hemos creído en Él, porque Él así lo ha querido y lo ha obrado en nosotros, para aquellos que hoy en día tenemos una nueva vida, una nueva identidad, para aquellos que confesamos que Jesús es nuestro Señor, aquí también hay una advertencia. El Señor está en contra de los que hacen el mal. Todos que estamos aquí seguramente hemos pecado hoy. Y quizás pequemos mañana, yo no lo sé. El Señor está en contra del pecado. El Señor aborrece el pecado. El Señor aborrece y está en contra de los que hacen iniquidad. Vivir en Cristo y revolcándonos haciendo el mal y cometiendo pecado no es compatible. O estamos con Cristo o estamos en su contra. O estamos con el Señor procurando de manera sincera, alejándonos del mal, haciendo el bien, despojándonos del viejo hombre y vistiéndonos del nuevo hombre, o nos estamos revolcando en el pecado. Y el Señor está en contra de eso, hermanos. Ese Padre amoroso que nos ha salvado y nos ha adoptado es ese mismo Dios santo que va a juzgar el mundo y va a juzgar sus pecados. Así que recordemos, hermanos, somos llamados a hacer el bien, a buscar la paz, porque es nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Oremos, hermanos.